Bueno chicos, buenas tardes, ¿cómo le va? Seguimos con anatomía y su técnica 3, perdón, su técnica 1. Yo también doy en la técnica 3. El tema que vamos a abordar ahora es anatomía del intestino delgado. Es un tema muy interesante y muy quirúrgico. Debe ser uno de los, después de la vía biliar, de la vesícula que vimos, el intestino delgado es uno de los lugares, una de las partes donde una de las más cirugías se realizan, de distintas maneras. Ya sea resecciones por alguna patología que existan, resecciones anastomosis por alguna patología que exista, que vamos a ver más adelante, que es abundante la patología que presenta el intestino delgado, o a veces, como por ejemplo ustedes vieron anteriormente en la gastrectomía, que se utilizaba para, por ejemplo, en la Virrodó para llevar y hacer la anastomosis una gastroyeyunostomía. O a veces, en algunos casos, una perforación para llevar a hacer un parche de intestino delgado. O sea, muchas maniobras quirúrgicas, muchos procedimientos quirúrgicos con el intestino delgado. La anatomía. El intestino delgado es una porción del aparato digestivo muy importante desde el punto de vista fisiológico. Continúa el estómago desde el píloro, como estamos viendo acá en esta imagen, del píloro y finaliza en el intestino grueso, en el ciego. Acá vemos, ¿no es cierto? Acá no se ve el estómago, pero acá estaría el píloro. Y termina acá en el intestino grueso, en el ángulo iliocecal. Bueno, continúa esto entonces y finaliza el intestino grueso en el ángulo iliocecal. El intestino delgado tiene dos porciones. Una fija, que la estamos viendo acá, que se denomina duodeno. Y una porción libre, que está dentro de la cavidad abdominal, tiene mesenterio, lo cual le permite una movilidad dentro de la cavidad peritoneal, llamada también yeyuno ilion, que se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal, acá que estamos viendo acá de esta parte que estoy mostrando, este es el duodeno, acá termina el duodeno, ya vamos a ver enseguida, y desde ahí comienza todo el intestino que tiene su meso y que lo permite hacer libre. Eso que está acá está unido por el mesenterio, que se extiende del ángulo duodenal hasta el ángulo iliocecal que estamos viendo acá. Acá está, en esta imagen, está seccionada la pared anterior del ciego y vemos cómo termina el intestino delgado, el ilion, en el ciego. Acuérdense que en el intestino, vamos a ver que el intestino delgado tiene el tránsito intestinal y acá viene el contenido intestinal y evacúas en el ciego. Sigue el tránsito intestinal. Presenta una válvula que es la que regula la entrada del líquido intestinal. Bueno, homologando, se lo homologa al intestino delgado en el vacuno con los chinchulines. Son los parecidos los chinchulines. Tiene tanto el intestino, las asas intestinales, como el mesenterio. Bueno, vamos a ver duodeno. El duodeno, acá, el duodeno comienza en el píloro y termina, acá dijimos, en el ángulo duodeno-yeyunal. Va a presentar una porción horizontal, que está acá, va a producir una porción vertical, transversal y horizontal y una porción ascendente hasta el ángulo duodeno-yeyunal. Acá vemos las relaciones, acá está quitado el estómago, ¿ven? Está quitado el estómago para ver que está en relación con el cuerpo del páncreas. Esto es el páncreas. En su parte interna va a estar en relación con el páncreas. Y fíjense ustedes acá este repliegue, está seccionado, esto es peritoneo. Entonces es un órgano retroperitoneal, está por detrás del peritoneo. Y está en relación con el riñón.
la segunda porción acá, esta porción se llama prerrenal, en el riñón, está en relación con la segunda porción del duodeno. Está en relación con el colon, que le cruza, la atraviesa, y en relación arriba con el hígado. Cuando el hígado está un poco bajo, y acá acuérdense estaba el pedículo hepático, está en relación con el hígado. Y por detrás va a estar en relación con los grandes vasos, que esta que está acá, la vena cava, y va a estar en relación también con la aorta abdominal, sobre todo en esta porción que es la porción horizontal. Entonces, como vemos, tiene varias relaciones importantes. Entonces, es la porción inicial del intestino delgado. Ahí que se inicia el intestino delgado. Comienza la absorción del alimento. El comienzo, pero no tanto como el yeyuno ilio. Comienza una ligera absorción del alimento. Y acá, a nivel de la segunda porción, esta sería la primera, donde se llama bulbo duodenal. Esta sería la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta, la que hoy habíamos denominado. Acá, fíjense, este orificio, ahí está terminando el colédoco en conjunto con el conducto pancreático. El colédoco lleva la bilis y el conducto pancreático, el conducto Wilson, lleva el jugo pancreático para terminar la digestión. Entonces, la diferencia entre el yeyuno ilion y el duodeno son las siguientes. Estructuralmente no presentan vellosidades como el intestino delgado, o sea, en la mucosa. No presenta, como más adelante, la vellosidad que tiene el yeyuno ilion. El duodeno es retroperitoneal, como dijimos, y está parietalizado, o sea, está aplicado a la pared posterior, ¿no es cierto? Está parietalizado, está adherido, está adosado, está pegado, digamos, a la pared posterior. Ya explicaremos después qué es fascia de acolamiento y qué es parietalización. En cambio, el yeyuno ilion no. Desde el punto de vista funcional, el duodeno tiene la particularidad de que en él termina el proceso de la digestión, convirtiéndose el quimo gástrico en un líquido intestinal que es el quilo, para ser absorbido en el yeyuno ilion. Entonces, esa es la función. Acá, acuérdense del estómago, que era un líquido, el quimo, que era semisólido, y con la acción del jugo pancreático y de la bilis se convierte ya en una sustancia líquida, un elemento líquido que va a caminar por el intestino delgado donde se van a absorber los nutrientes. Entonces, bueno, está localizado, es retroperitoneal. La relación, vamos a repetir otra vez, por detrás la aorta abdominal, la cava inferior y riñones. Por delante el hígado, el colon traverso y asas intestinales. A la izquierda el páncreas y el estómago, y a la derecha el hígado y la vesícula biliar. Yeyuno, localización. Ahora vamos a ver el yeyuno ilion. Está localizado intraperitoneal, es intraperitoneal. Acuérdense, el duodeno es retroperitoneal, es lo que no le permite ser libre, está adosado, está pegado y es fijo. El yeyuno ilion es intraperitoneal cubierto por el aumento mayor, como estamos viendo acá en esta imagen, fíjense a la derecha. Este es el aumento mayor o epiplón mayor que ya habíamos explicado en estómago. Fíjense, nosotros ni bien abrimos la cavidad abdominal, lo primero que vamos a encontrar es el epiplón mayor, o también llamado como un delantal, se llama delantal epiploico, que está cubriendo por detrás la masa intestinal, o sea, el intestino delgado, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, y llega hasta la pelvis. Entonces, por delante está el aumento. Por encima está el estómago, como estamos viendo acá, el estómago, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. El hígado y la vesícula biliar. Por detrás es un retroperitoneal, entonces está en relación con el vaso y los riñones.
inferiormente órganos pélvicos. Los órganos pélvicos, todo, hasta la pelvis. Hasta el órgano. O sea, que en virtud a su meso, ocupa todos los cuadrantes. Entonces, la longitud mide, esto es importante, chicos, desde el punto de vista fisiológico y funcional, mide de largo aproximadamente de 7 a 8 metros. Desde el píloro hasta el ángulo iliocecal, mide entre 7 a 8 metros. Fíjense lo largo, ahí está muy bien representado. Tiene un diámetro que mide entre 3 y 4 centímetros de diámetro. Dentro de su interior se encuentra la luz intestinal por donde recorre el tránsito intestinal. Es de color rojizo, como estamos viendo acá, a veces rojizo pálido. Superficie lisa, es la superficie lisa. Se presenta en forma de asas también. Esto se denomina asa, ¿ven? Esto se llama asa intestinal. Asa intestinal. Y todo el conjunto se denomina masa intestinal, que habitualmente está localizado, fíjense usted acá, en el marco, dentro del marco colónico, que está ubicado acá en la región umbilical, en los flancos, puede estar debajo del diafragma arriba, en el hipocondrio izquierdo, en el hipocondrio derecho, o sea, en la pelvis y en cualquiera de los cuadrantes que ustedes ya conocen. Se denomina en el vago del abdomen porque así lo permite la longitud que tiene el mesenterio que vamos a ver más adelante. La estructura. Bueno, la estructura está constituida por una serosa, como estamos viendo acá, que es el peritoneo visceral, que es importante para más adelante. Luego tiene acá, fíjense, la capa muscular. La capa muscular. Dos capas musculares. Esta es la circular, músculo longitud, esta es la circular, una interna circular y una externa longitudinal. Acá presenta la submucosa, la submucosa, que fíjense, tiene vasos, tiene arteria, venas y vasos linfáticos. Y es muy curioso, fíjense ustedes, la mucosa presenta estas vellosidades, y entre las vellosidades presenta un hundimiento acá de la mucosa que se llaman criptas. Bueno, y estas son las vellosidades. Vellosidades. Vamos a ver la importancia que después adquiere desde el punto de vista fisiológico, que aumenta la superficie para el poder de absorción de los nutrientes. Entonces, estamos acá. Y acá está seccionado un intestino, ¿ven? Y tiene esta forma. Estas son las vellosidades que están saliendo. Acá vemos la serosa nuevamente, las dos capas musculares, la submucosa y la mucosa, lo vemos acá adentro. Y está muy bien ubicado. Entonces, vuelvo a repetir. Acá vamos a ver un poquito mejor. Capa serosa visceral, importante para realizar la anastomosis intestinal. Esta es la serosa. La capa muscular es la capa responsable del peristaltismo, o sea, de que el peristaltismo es la contracción, la recontracción y la relajación posterior, digamos, del contenido intestinal, que hace que el tránsito intestinal dentro de la luz, el contenido líquido progrese. A veces hay fibras también dentro del contenido intestinal que no se pudieron ser degradados. Hay restos, por ejemplo, de verdura, restos, a veces, por ejemplo, no pueden segregar el arroz, el poroto, en fin, y existe también dentro de la luz intestinal. Son dos entonces, una capa externa, como dijimos hoy, longitudinal, y otra capa interna, como estamos viendo acá, es la circular. Acá se ve perfectamente bien la capa muscular. Y luego la capa submucosa, donde dijeron que están los vasos, y luego las
en la capa mucosa, que tiene la característica de tener la vellosidad, y acá las criptas, las vellosidades. Dentro de las vellosidades también existen vasos, o sea, arterias, venas y conducto linfático que se llama aquilífero central. Ahí en esa capa, en la capa mucosa, se produce la absorción de los nutrientes. La absorción de los nutrientes, que es la función principal, como más adelante, del intestino delgado. Bueno, irrigación. Es uno de los órganos mejor irrigados del aparato digestivo, lo cual es importante para conservar la vitalidad ante cualquier patología no muy grave y también para realizar la anastomosis intestinal. O sea, sirve la irrigación, una buena irrigación hace una buena anastomosis intestinal, como vamos a ir adelante. Como vemos, está irrigado por las ramas intestinales, que son de 10 a 12, es que estamos viendo bien, ¿ven? Estas son las ramas intestinales que van formando arco, primario, secundario, terciario, después terminan en unos vasos rectos en el yeyuno ilion. Estas son ramas de la arteria mesentérica superior, que es la que estamos viendo acá. Esta rama mesentérica superior es rama de la aorta abdominal y por lo tanto tiene mucha presión. Fíjense, entonces eso como conclusión es un órgano muy bien irrigado, muy buena vitalidad, lo cual, como dije hoy, es importante, ¿no es cierto?, para la anastomosis intestinal. Una de las condiciones para que no ocurra complicaciones, que es la dehiscencia, es que esté bien irrigado el intestino. ¿No? El yeyuno está más irrigado que el intestino delgado, que el ilion. Pero eso no quiere decir que no esté muy bien irrigado el ilion también. Pero más bien irrigado está el yeyuno. El sistema venoso de drenaje. Entonces, del intestino, el sistema venoso del intestino delgado está dado por las venas intestinales, como estamos viendo acá, en su vena, y termina como el mismo nombre, y van al costado inclusive, en la vena mesentérica superior. Y a su vez, esta a su vez forma el tronco porta. Acuérdense, ya vimos la esplénica, esta es la mesentérica inferior, y van a formar el tronco porta o la vena porta. La vena porta es muy importante porque va a llevar los nutrientes, sobre todo la glucosa y los hidratos de carbono, lleva al hígado para metabolizarse dentro del hígado. Entonces, el sistema venoso del sistema porta es sumamente importante. Acuérdense que acá está el pedículo hepático. Está en conjunto la porta con el conducto biliar, con la arteria hepática, forman el pedículo hepático. Adelante. Mesenterio. Es el repliegue peritoneal que une la pared abdominal, como estamos viendo acá, a todo el intestino delgado. A todo el intestino delgado. Presenta dos hojas peritoneales. Dos hojas peritoneales que se repliegan. Ya vamos a ver, cuando vayamos a la videoconferencia, le voy a hacer una imagen, voy a hacer graficar una imagen del mesenterio para que entiendan mejor. Presentan dos hojas peritoneales. Acuérdense que había el peritoneo parietal y el mesenterio viene a ser un repliegue peritoneal, que en la pared posterior se repliegan en dos hojas, una hoja derecha y una hoja izquierda. Y en su interior, en el interior va a tener arteria, vena y linfáticos. Y tejido graso, un poquito de tejido graso. Y los nervios también que se dirigen al intestino delgado. O sea, todo arteria, vena, nervio y linfático y nervio se dirigen entonces al intestino delgado. Que el intestino delgado estaría en esta parte. Entonces va a tener un borde adherente, que está indicado acá, que esta flechita acá se llama borde adherente. Este borde adherente mide de 10 a 12 centímetros aproximadamente, que estaría en el retroperitoneo, que sería la parte posterior.
Y este sería el borde intestinal. Acá las dos hojas se doblan para cubrir, para convertirse en el peritoneo visceral del intestino, del yeyuno ilio. Está plegado. O sea que si el borde adherente tiene 10 o 12 centímetros, el borde intestinal va a tener las mismas dimensiones que el intestino delgado, o sea, 7, 8 metros. Ojo, que esto es una pregunta de examen. 7, 8 metros, o sea, el mesenterio va a tener las mismas dimensiones. Acá lo que pasa es que está plegado, parece un ancho abanico, y acá se encuentra el intestino delgado. Es decir, se doblan las dos hojas y cubren el intestino delgado. Acá estamos viendo en esta imagen acá, el intestino delgado. Está tomado acá por la mano del cirujano. Y esto que vemos acá, y donde se ve algo de irrigación, si nosotros levantamos el intestino vemos el mesenterio. A veces vemos latir en la arteria acá dentro del mesenterio, como si fuera un baile arterial al unísono. Se nota el unísono, se ve a veces las venas de color azul, el latido de esos rojitos que son las arterias, que son múltiples, y a veces se ve el color blanquecino de los quelíferos, o sea, los que llevan el líquido linfático, que caminan por el mesenterio. O sea que el mesenterio tienen que saber, es muy importante, porque a la hora de haber un atascamiento, una lesión, puede necrosar el intestino. Bueno, acá ya habíamos dicho el borde, ya tenemos todo, entonces el borde adherente, el borde... la distancia que hay entre el borde adherente y el borde intestinal es de 12, 13, 14 centímetros también, casi igual que el borde adherente. Esta distancia que hay acá. Es la que tiene que tener. Si es mucho, a veces puede producir un vólvulo intestinal. O sea, la torsión de ese de ese mesenterio. Adelante. Bueno, la fisiología es muy interesante. El hígado intestinal, que proviene del duodeno, contiene nutrientes, proteína, grasa, hidrato de carbono, degradado, la proteína en aminoácidos, la grasa en ácido graso, los hidratos de carbono en unos hidratos degradados, unos degradados, puede ser fructosa, glucosa, degradada para que sea absorbida. Aguas y minerales. El intestino delgado tiene todo el agua que va directamente va al intestino delgado para absorberse, y también tiene minerales. En la pared del intestino existen vellosidades que vimos, todos estos elementos pasando al sistema venoso, como vimos hoy, como vimos anteriormente, terminan en la vena porta, que ingresa al hígado para su metabolización. Anabolismo y catabolismo. Anabolismo quiere decir formación de sustancias, y catabolismo es decir, el hígado en realidad es en estas dos funciones. El hígado viene a ser como un almacenamiento de los nutrientes, que cuando se va, por ejemplo, la glucosa se va a conservar y se va a almacenar, de glucosa, de hidrato de carbono, se convierte en glucógeno, por ejemplo. Y cuando el órgano necesita, cataboliza, destruye la sustancia para volver glucosa para mandar a cualquier parte del organismo. Es el metabolismo. Entonces, el hígado ya sabemos, ya habíamos mencionado, tiene dos funciones. Una función de producción de la bilis y otra función metabólica. Son las dos funciones fundamentales que tiene el hígado. Bueno, acá en esta imagen estamos viendo el tránsito intestinal. ¿Ven? Acá ve el tránsito intestinal, cómo está progresando por intermedio del peristaltismo. Estas son contracciones debido a la capa muscular que permite que progrese el alimento desde el duodeno, del ángulo duodeno-yeyunal hasta el iliocecal. ¿Ven? Acá como va progresando, acá y hacen ondas. A una contracción le procede una relajación, y así sucesivamente, y hace que progrese el líquido intestinal, como estamos viendo acá. Y está dentro de la luz intestinal, ¿ven?
como estamos viendo acá. Esta es la luz intestinal. Se denomina luz. Esta pared o estructura, y esto es la luz intestinal. Digo esto porque a veces no saben, no entienden lo que es la luz y lo que es la pared. Bueno, y acá mostramos cómo, por dónde se absorben los nutrientes. Generalmente los hidratos de carbono y las proteínas van por el sistema porta, por el sistema venoso. La arteria solamente sirve para irrigar y darle vitalidad al intestino. Acá estamos viendo en una vellosidad también existen, ven, esta es la vellosidad, este es el corte de la vellosidad, donde existe arteria que está en rojo, en azul acá está la vena, y acá se encuentran los quilíferos central. Entonces debo aclarar que estos quilíferos, o sea, el conducto linfático, llevan las grasas al hígado, o metabolizan las grasas, o lo llevan al conducto torácico, como más adelante, para metabolizarse o para eliminarse. Estamos. Me despido, espero que hayan entendido que es algo muy interesante, muy importante, y como vamos a ver más adelante, está grabado de muchas patologías y requiere cirugías, a veces de urgencia, a veces no tanto, y a veces como reemplazo, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, como habíamos visto en la gastroyeyuno anastomosis. Bueno, me despido de ustedes, hasta la próxima, donde daremos resección en astomo, que es un procedimiento que se hace mucho en cirugía. Bueno, hasta luego, chicos, cuídense. Éxito en los exámenes que ahora tienen. Yo le mandé este video para que tengan ya, para terminar mi contenido, si no, no íbamos a atrasar mucho. Tienen tiempo de leer. Hasta la próxima, porque yo creo que el trabajo evaluativo lo voy a dar una semana después. Quédense tranquilos. Por lo menos ya vamos adelantando el tema. Bueno, hasta luego, que le vaya bien. Nuevamente, éxito en los exámenes que van a tener ahora.